porque vamos a adentrarnos en las maneras, en cómo se expresan los políticos, cuál es su estilo. En este caso nos vamos a fijar en la todavía vicepresidenta y candidata por la coalición Sumar, Yolanda Díaz. Sin duda una de las mujeres de referencia, ¿verdad?, en los últimos tiempos. Lideresa de la izquierda, que lo hace con un puño de hierro en guante de seda, como suele decirse. Una parlamentaria brillante, en fin, de verbo afilado, una negociadora tenaz, capaz de generar además consensos entre extremos aparentemente opuestos. No balde, pues sus acuerdos con los sindicatos y con los empresarios creo que quedan como muestra. Es una mujer empática y tiene una imagen de mujer de nuestro tiempo, ¿verdad? Yolanda Díaz ya es un icono, podríamos decir, de nuestra política, una imagen bien reconocible, y no solo su imagen, su personalidad. Pues vamos a analizar eso precisamente, sus maneras, cómo es su estilo, cómo es su comunicación, la manera en la que conecta, o no conecta, según quién, ¿no? Cómo se desenvuelve. Lo hacemos de la mano de nuestra experta en comunicación no verbal, u otra muy atribulada mujer, como es Sonia El Hakim, ahora que vemos aquí en su despacho particular, nos abre la puerta de su despacho, ahí en su casa, y nada, y se lo agradecemos por mor de la tecnología, podemos contactar con ella, una mujer pegada a una sonrisa, como veis siempre, que forma parte de la comunicación no verbal. ¿Qué tal, Sonia El Hakim? Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Timo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, qué ganas tenía ya de veros otra vez, porque, bueno, pues llevo aquí desconectada de Levante Televisión bastante tiempo y, oye, tú sabes que Levante es casa. Cuando voy a Levante Televisión, pues estoy en mi casa y la verdad que tenía muchísimas ganas. Ha sido culpa mía, así que para compensaros todo este tiempo que he fallado a la cita, pues hoy voy a hablaros de Yolanda Díaz. Chimo, la película, iba a decir, la política del momento. ¿Por qué esta señora está levantando aquí tantas pasiones y por qué le está siguiendo tanta gente, siendo que no tiene así un super partido detrás? ¿Qué está pasando ahí, Chimo? Pues eso es lo que vamos a ver hoy, si te parece. Bueno, más allá de la orientación política, que cada cual tendrá la que tenga y compartirá o no su ideario, como profesional de la comunicación y como ciudadano que ve, digamos, la parte de la política en la que el esgrima verbal, ¿sabes? El reto entre argumentos que se produce en el Congreso de los Diputados especialmente y en sus comparecencias, a mí me parece una señora fascinante. Me parece que su oratoria y como parlamentaria me parece brillantísima y además me gusta cómo subraya aquello, le voy a dar un dato, por tanto ella está capturando tu atención y ¡bumba!, ¿no? Luego es muy rápida de mente, por supuesto, y desde luego ahora hablaremos de su imagen y cómo ha conseguido, además esto también forma parte de su personalidad, aunque ya es de su, digamos, parte más política, el hecho de haber aglutinado, y esto es muy difícil, esto es único, no se había conseguido nunca en la historia reciente de España, aglutinar fuerzas bastante atomizadas como son las fuerzas, digamos, a la izquierda de un partido, bueno, pues según como quien considere, o de centro izquierda como es el PSOE. Con lo cual, bueno, desde luego Yolanda Díaz es auténtico icono. Vamos a analizarla entonces, si te parece, vamos con la imagen. Lo primero que nos llega, ¿no? ¿Cómo es su imagen, su rostro? Destaca una nariz, en fin, prominente, ¿verdad? Y unos rasgos... Bueno, aquí la estamos viendo realmente en una etapa con una imagen bien diferente a la que tiene hoy en día, ¿no? Efectivamente, ha ido suavizando su imagen, ha ido haciendo su imagen cada vez más estilosa. Y bueno, pues ha abandonado esas bufandas que llevaba de vez en cuando, que yo no sé a la gente cómo le da por llevar esas bufandas que distorsionan bastante la imagen que tenemos de ellos, ¿no?, cuando los vemos. Además, el pelo lo ha cambiado con un pelo rubio que tiene ahora, pues que le favorece mucho más largo. Esto hablamos aquí simplemente a nivel de apariencia, o sea, la apariencia que nos puede parecer muy superficial, como veis, aquí lo estamos viendo en esta imagen, es que no tiene nada que ver con los inicios de Yolanda Díaz, es que no tiene nada que ver. Y diréis, ¿y esto qué importancia tiene? Esto es como
como así, como muy superficial. Esto no tiene importancia. Sí tiene importancia porque al final todo cuenta en comunicación política en este caso, y al final la estamos aquí percibiendo en su nueva imagen, en esta nueva etapa, como una presidenciable, que de eso se trata. La apariencia más alternativa que llevaba en un principio, pues hace que no se le perciba como presidenciable. Esto es algo que todos intuitivamente vamos metiendo a la gente en cajones, ¿no? Según la apariencia que les vemos, pues así los asignamos. Esto no es justo, obviamente, porque ella es la misma persona brillante que te puede gustar o no gustar, pero con la misma capacidad de comunicación, con la misma dialéctica y con las mismas ideas antes y después. Pero lo cierto es que al final somos personas muy visuales, nos gusta mucho, tenemos la costumbre automática de encasillar a la gente según la apariencia que le vemos, ¿no? Y entonces siempre es mucho más fácil influir en el grupo sobre el que queremos influir. Es mucho más fácil cuando tenemos una apariencia que está más parecida al grueso de ese grupo. Y en este caso vemos a una Yolanda Díaz pues con una apariencia, como te digo, mucho más presidenciable de lo que tenía antes. Además, ese color rubio parece una tontería, pero ha suavizado muchísimo esos rasgos que, como tú decías, son rasgos pues más duros, más maduros, y que, bueno, pues siempre el color rubio y melena pues ayuda mucho a suavizar. Aquí tenemos a una candidata que se está mostrando a nivel de apariencia como candidata presidenciable, Chimo. Desde el momento en que fue nombrada vicepresidenta, bueno, antes ya se había producido ese cambio. Hemos visto esa imagen, como decías, con esa bufanda, con ese pantalón tejano, con esa camiseta negra, con ese pelo corto, ladeado, con flequillo o recogido, no sé muy bien, pero desde luego aquí daba una apariencia más de política, entre comillas, activista, por así decir. Estoy hablando de estándar, ¿no? Esto que dices que cuál es la imagen, las otras imágenes, en efecto, de una señora con poderío, con armas de mujer, por supuesto, porque muy femenina, pero muy potentes, ¿no? Y de entrar en un mundo de poder, aquí lo estamos viendo con Marlaska, en esta imagen en la que parece, desde luego, la jefa de James Bond, ¿no? Ajustándose las gafas. En cuanto a la expresividad, ella es verdad que los rasgos pueden ser rasgos así, angulosos y tal, pero la vemos, fijaos, con esa sonrisa además muy natural. Esto, digamos ¿qué nos dice, digamos, de su expresividad, Sonia? Chimo, para mí esta es la característica más importante que tiene Yolanda Díaz, y es una expresividad facial muy afable. Es una persona que te está diciendo cualquier cosa, incluso cosas negativas, y te lo está diciendo con una sonrisa. Es muy difícil discutir con alguien que te habla así, con esa expresión facial tan afable. Es muy difícil tener encontronazos y es muy difícil tener una mala relación con alguien que se muestra afable, entre otras cosas y sobre todo a través de su expresión facial. Entonces esa sempiterna sonrisa es para mí la seña de identidad de Yolanda Díaz. Todo lo demás va acompañando, pero para mí el rasgo fundamental de Yolanda Díaz es esa sonrisa, que corresponde además, porque como tú has dicho muy bien, es natural, es decir, que no está impostada, corresponde a ese rasgo de amabilidad. O sea, realmente lo que hay debajo de esa sonrisa afable es una persona amable, independientemente de, como tú has dicho en la presentación, de que sea una persona, una negociadora dura, una persona que, bueno, pues que está ahí, una dama de hierro, como tú decías, pero al margen de eso es una persona amable, y esa expresión facial, además ayudada, porque es que se nota más la expresión facial, ayudada por esas líneas de expresión que tiene, o esas arruguitas que tiene, pues hace que enseguida la percibamos como una persona cercana, como una persona accesible, como una persona con la que podemos conectar. De verdad, yo aquí en esta sección, Chimo, yo no sé cuántas veces he hablado del poder de la sonrisa, de la importancia que tiene el sonreír de verdad, no el sonreír ahí con una mueca. Y realmente aquí lo estamos viendo. Y te tengo que decir además que al final la estamos analizando aisladamente, pero en realidad los ciudadanos la valoran en un contexto, y el contexto es comparándola con los otros presidenciables. Y nada que ver.
y nada que ver. O sea, la afabilidad que vemos en el rostro de Yolanda Díaz, Chimo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero no tiene nada que ver con la expresividad facial que vemos pues, en otros presidenciables como Pedro Sánchez, como Abascal, como Feijóo, que desde luego cuando te sueltan la sonrisa ya es para aplaudir porque es que les cuesta la vida. No es tanto que sea una mujer que muestre, especialmente en la Cámara, en las intervenciones parlamentarias o en sus comparecencias, sentido del humor, o que esa sonrisa obedezca a que sea una persona que, tenga utilice, lenguaje más popular o con sentido del humor, sino al hecho de cómo, está explicando Sonia muy bien, acompaña el mensaje, un mensaje de mucha credibilidad, un mensaje muy potente, muy contundente en cuanto al ideario, en cuanto a las propuestas, o en cuanto a los resultados, porque es vicepresidenta y eso ofrece resultados, pero hacerlo con la sonrisa me parece estupendo. Más gestos, este gesto que le veíamos con las gafas me parece de un poderío alucinante. Pero bueno, ¿qué gestos acompañan a la comunicación de Yolanda Díaz? Bueno, tenemos que decir lo primero que el contacto visual que ella hace habitualmente cuando habla con las personas, es decir, el canal de la oculésica, el que estudia el comportamiento de los ojos, también es importante en este caso, puesto que ella cuando habla con otra persona, con un interlocutor, hace un contacto visual muy adecuado, donde está todo el rato mirando a su interlocutor, todo el rato con alguna desviación de mirada, que es lo normal, pero esto muchas veces encontramos que en los líderes no es tan habitual, puesto que muchas veces solamente hacen contacto con el interlocutor cuando ellos están hablando, pero cuando el interlocutor es el que habla, ellos desvían la mirada porque ya es como que ese mensaje que está lanzando el interlocutor es menos importante que el suyo, ¿no? Que el de ellos. Entonces, en este caso vemos un adecuado contacto visual, que también es importante, y en cuanto a los gestos, pues ella hace bastantes ilustradores. Hay distintos tipos de gestos y los gestos ilustradores son aquellos que ilustran el discurso, es decir, que acompañan al discurso hablado. Asociamos un buen orador con una persona que hace bastantes gestos ilustradores. ¿Por qué? Pues porque las personas que le están viendo no solamente escuchan el mensaje hablado, sino que también lo están viendo. Y por tanto, el mensaje entra por dos canales sensoriales, el auditivo y el visual. Por tanto, esa información se integra mucho mejor. Eso por un lado. Pero el otro motivo por el que asociamos un buen orador con una persona que hace bastantes gestos ilustradores es porque está demostrado que el hacer gestos ilustradores, esos gestos que acompañan al discurso, nos permite tener un discurso mucho más fluido, porque nos vienen mejor las palabras. Y esto, de hecho, se han hecho investigaciones que lo han demostrado. Yo a veces también en los cursos hago algún juego en el que les obligo a hablar sin poder hacer gestos ilustradores y los alumnos les cuesta la vida poder hablar. Entonces, una persona que hace muchos gestos ilustradores, y esto depende de su personalidad, de su perfil de personalidad, pues es mejor orador, conecta mejor. Y por el contrario, hace pocos gestos adaptadores. Los gestos adaptadores son los de los nervios, los que hacemos pues cuando hacemos así, que nos lavamos las manos, cuando estamos así con el pelo, cuando estamos retocándonos, cuando estamos manipulando objetos. Todos esos gestos no tienen intención comunicativa ninguna, sino que simplemente sirven para gestionar una tensión. Ella no lo suele hacer, hace muy poquitos. Y eso la convierte a nivel de gestos también en una buena comunicadora. Y vamos a seguir con más canales. ¿Qué te parece, Chimo? Fenomenal. La voz, claro, para una oradora, para una parlamentaria, para una política, la voz también es importante. ¿Cómo es su tono de voz? ¿No dirías que es una... No lo sé, no me parece especialmente melodiosa o radiofónica o que haya trabajado la voz de manera especial, pero si la deslindo de su voz... Caray, es que le pega, no sé cómo decir, es personal, ¿no? Claro, tiene además una voz muy emocional. Es decir, que hay contenido emocional en su voz, es una voz dulce, no sé si es radiofónica, porque eso eres tú el que tiene aquí la cátedra y eres tú el que lo tiene que decir, pero desde luego que es una voz que suena
que suene emocional, que además tiene un tono grave, que eso también ayuda a darle esa credibilidad de la que hablabas antes. El tono grave se asocia con una mayor credibilidad que un tono más agudo. El volumen de voz es un volumen medio, no levanta la voz, incluso, como decías antes, en su famoso, le voy a dar un dato, en sus discusiones en el Congreso de los Diputados, no levanta la voz, es decir, siempre conserva un volumen medio, una velocidad medio alta que también se asocia con la credibilidad y, en definitiva, estamos ante una voz que ayuda. Pero en el canal del paralenguaje, que es el que estudia todo lo que tiene que ver con la voz, no con las palabras, sí que tengo que destacar un pequeño fallito, Chimo. A ver, dime. Pues vamos a ver primero un vídeo donde vamos a ver, hay un pequeño fallo. Por favor, claro. ¿Y cuál fue el primer empresario que la llamó? Antonio, he de decir que no sé si es correcto hacerlo, pero la primera persona que me ha felicitado, en fin, porque mi equipo estaba en estado de shock, como yo misma, ha sido Antonio Garamendi. Por favor, claro. ¿Y cuál fue el primer empresario? ¿Qué notas? Me parece que la ha pillado desprevenida la pregunta, o que no tenía preparada la cosa y se la ve un poco dubitativa, o qué es lo que destacas. Pues muy bien visto, Chimo. A pesar de que no tiene la respuesta lista, de que no sabe muy bien en realidad si lo tiene que decir, si no lo tiene que decir o cómo decirlo, a pesar de eso, corta la pregunta del entrevistador. Esto es lo que llamamos el periodo de latencia. El periodo de latencia es el tiempo que pasa desde que tú acabas de preguntar hasta que yo empiezo a contestar. Ella tiene un periodo de latencia muy corto, tan corto que a veces corta incluso al entrevistador, no porque sepa ya la respuesta. Como ves aquí, no sabía muy bien cómo tirar para adelante. Sin embargo, esto es característico de los perfiles más extrovertidos, es como que este tipo de personas, pues me incluyo, nos cansamos de que el otro hable y entonces le cortas, ¿vale? Es como que, venga, va, que ya más o menos creo que sé lo que quieres decir y le cortas. Bueno, esto es un error de comunicación porque no está bien cortar al interlocutor y aquí os he puesto un ejemplo, realmente en cualquier entrevista podemos ver que comete este mismo error, el cortar al interlocutor cuando está hablando. Esto es algo que se tiene que trabajar porque no queda bien porque además le puede fallar la técnica porque puede resultar que el entrevistador realmente no le quería preguntar eso y está metiendo la pata. Sí, es aquello de todavía no han terminado de hacer la pregunta y tú ya anticipas la respuesta. Claro, esto, digamos, de educación, aparte de en la comunicación que estamos analizando, pues también, oye, deja que termine de hacer la pregunta, que le puede pasar, especialmente con periodistas que tengan más o menos colmillo, y va a decir, no, es que no iba por ahí, señora Díaz, y que la desarme en un momento determinado. En cuanto a su pose, ¿cómo es? El hecho de que la veo un poquito como inclinada en la entrevista, no sé, hacia adelante, no sé esa pose si es de vulnerabilidad. A ver, cuéntanos, ¿cómo la ves? No, al revés, cuando tú estás hablando con una persona, porque esto lo podemos ver en situaciones en las que hay una entrevista y ella está hablando con alguien, ¿no? Con una o con dos personas. Esa postura inclinada hacia adelante es una postura de acercamiento, se acerca hacia el interlocutor y esto es característico de las personas que conectan, que buscan conectar con la otra persona, o sea que eso está muy bien. Esa postura, la contraria sería la postura de alejamiento, es decir, una postura en la que se va hacia atrás, ¿no? Las posturas de acercamiento implican voluntad de conectar con la otra persona, de interés hacia la otra persona o hacia lo que dice y, por supuesto, está fantástico. Y luego tenemos otro canal que es el canal de la proxémica. El canal de la proxémica, Chimo, es ese que analiza cómo nos movemos en el espacio, qué distancias guardamos con los demás y lo mismo que le pasa con la postura, le pasa con la proxémica. Ella tiene una proxémica de cercanía, es decir, que se acerca bastante a los interlocutores y es característico de su forma de ser. Esa cercanía, esa accesibilidad que te comentaba en la expresión facial se manifiesta en otros canales, como por ejemplo en la proxémica. Se acerca a la gente, es una persona cercana en ese sentido, ¿no? Pero hay un primo hermano, Chimo, del canal de la proxémica, que es el canal de la áptica, que es el canal del tacto. Son primos porque para que yo te pueda tocar me tengo que acercar a ti, evidentemente. Y si te parece, vamos a ver un vídeo donde no lo acaba de hacer del todo bien.
Bueno, aquí la áptica está entre ambos también, porque está con el recientemente electo o reelecto el presidente brasilero Lula da Silva, y hay proximidad por ambas partes. Yo en este sentido me gustaría destacar también una imagen que la conservo en el recuerdo, es cuando vino a Valencia en apoyo a la candidatura. Venía también a una situación un poco singular, porque por un lado había de apoyar la candidatura de Podemos, pero por otro lado su proximidad y su afinidad con Compromís, y pienso que particularmente con el ya pronto alcalde en funciones y ya pronto exalcalde Joan Ribó, hay una imagen con Joan Ribó en la que es verdad que Joan Ribó puede tener ese aspecto, y para una mujer pues relativamente joven, ¿no?, como es Yolanda, venerable, ¿no?, como si fuera, digamos, el pater, y hay una foto de ella que se pone como en el hombro de Joan Ribó, así como una fotografía en la que busca un poco esa, o traslada la imagen de la protección, ¿no?, que también fue una imagen muy comentada y muy singular, porque es raro en dos políticos ese nivel de cercanía y esa fotografía, ¿no?, aunque eran políticos muy afines. En este caso también la afinidad ideológica, también entiendo cierta admiración hacia Lula da Silva. Se nota que hay ahí contacto, pero tal vez demasiado contacto, salta un poco el protocolo, Sonia. Ahí está la cosa, que a lo mejor con Joan Ribó, no sé en qué contexto se produjo ese momento que tú comentas, seguramente se conocen de tiempo, porque como tú dices, pues tienen esa afinidad política. En el caso de Lula da Silva, están en un acto que es un acto protocolario, que es cuando fue investido presidente, y ella fue allí, fue a Brasil, pues para asistir a esa investidura, ¿no? Y entonces, en ese acto protocolario donde se están saludando todos y tal, y vemos que ella está al lado del rey de España, de Felipe VI, pues vemos que hay un contacto áptico, te diría que excesivo, es decir, que incluso le toca la cara, o sea, tocarle la cara a alguien, pues es que no es lo mismo tocar una zona que otra zona del cuerpo, obviamente, y la cara sabemos que es una de las zonas vulnerables, es una de las zonas íntimas que no permitimos que toque cualquier persona, ¿vale? La parte baja de la espalda, la cara, ahí los muslos, por ejemplo, son zonas que no dejamos que cualquier persona toque, ¿no? Siendo que son zonas que no son zonas íntimas, pero no permitimos que cualquier persona toque. Y aquí vemos como ella hay un exceso de contacto áptico. Al final, manejar el contacto áptico para que sea afectivo, pero que no roce ahí ya un poquito, ¿sabes?, la grima, es complicado, porque a veces nos encontramos con personas que quieren ser afectivas, pero se pasan así un poquito una vuelta de tuerca, y entonces es cuando ya queda mal, ¿vale? Tú puedes tener mucha relación con una persona, pero cuando estás en una situación pública, pues hay que contextualizar tu comunicación no verbal a ese contexto en concreto, que en este caso es un contexto formal, puesto que es un saludo, bueno, pues dentro de una investidura presidencial, ¿no? Entonces, bueno, esto es un fallito que le pasa mucho a este tipo de perfiles, y que hay que trabajar, porque hay que saber un poquito quedarse donde toca y no ir un poquito más allá, porque puede quedar un poquito mal. Y Chimo, aparte del tema de la áptica, y aparte del tema de la comunicación no verbal, también hay elementos verbales dentro del discurso de Yolanda Díaz. Por ejemplo, ella en general hace muchas autorreferencias. ¿Qué son las autorreferencias? Pues habla del yo y yo. Porque yo, porque yo, porque yo. Bueno, esto es algo que otros políticos a lo mejor digamos que se lo aguantan un poco, pero ella pues aún hace muchas autorreferencias. No queda muy bien estar continuamente personalizando el discurso y hablando, llevándolo todo al yo, ¿no? Queda un poquito demasiado individualista de, bueno, pues si todo lo que estás diciendo es porque yo, pues bueno, queda un poquito demasiado personalista. Pero además sí que, y esto está muy bien, utiliza palabras con carga emocional, bueno, y habréis notado ya, quienes la habéis seguido, que en esta campaña por lo menos os vais a hartar de escuchar la palabra sumar, ¿vale? La utiliza en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque está introduciéndonos la marca.
Como la marca aún no es conocida al nivel del PSOE o del PP o de Vox, pues lo que está haciendo es meter la marca donde pueda. Entonces, cualquier cosa, en lugar de decir, sí, se ha integrado Podemos, por ejemplo, sí, ahora se ha sumado Podemos, o sea, todo con sumar, ¿vale? Porque nos está al final taladrando la marca para que se nos quede, ¿no? Pero hay otra cosa, que es que no suele hacer respuestas evitativas. Mira, Chimo, una de las cosas que más penaliza a los políticos son las respuestas evitativas. De hecho, las respuestas evitativas es un indicador que nosotros, uno de los muchos indicadores que nosotros manejamos en detección de mentiras. Es decir, que yo te pregunte dónde vas y tú me digas manzanas traigo, ¿vale? Que no me quieras contestar a lo que yo te estoy preguntando. Ella, sin embargo, habitualmente en sus discursos no hace respuestas evitativas, excepto, Chimo, en un vídeo que os he traído, que es de hace un día o 2 días, en donde vas a ver qué pasa cuando le preguntan qué ha pasado con Irene Montero. Vamos a verlo. Podemos está diciendo que espera que Sumar reflexione y todavía haya tiempo para que se pueda levantar el veto a Irene Montero y pueda ir en las listas. ¿Eso es posible? Lo que le quiero decir es que España estaba pidiendo un gran acuerdo y lo hemos hecho. Lo hemos hecho por nuestro país. Quiero dar las gracias a todas las formaciones políticas por su generosidad. ¿Podemos? Bueno, esto es bastante habitual. Esto es bastante habitual. Llevan el ideario aprendido y ya después preguntar que ellos, caraca. Bueno, pero para mí es una gran ella esperaba ocasión, esta pregunta, claro. Pero es una gran ocasión perdida de un poco desligarse de la imagen que tenemos característica de los políticos, que no se muestran sinceros del todo, que sabemos que ellos saben la respuesta, pero no nos la quieren decir. Y la verdad es que yo creo que ha sido una gran ocasión perdida el que ella hubiera dado una explicación y hubiera dicho, mira, tenemos estas 3 razones y esta es la verdad de lo que ha pasado, y ha pasado A, y ha pasado B, y ha pasado C. Y por eso el resultado es D. Si ella hubiera dado esa respuesta, yo creo que hubiera ganado muchísimo más que el no salirse, el no querer salirse y el empezar a hacer esas respuestas evitativas, que es a lo que nos tienen acostumbrados todos los demás. Es decir, que se nos está convirtiendo en una más y eso, la verdad que es una pena teniendo la capacidad, como te he dicho, comunicativa que tiene ese carisma, que lo tiene, y lo tiene además de forma natural, que eso es lo difícil, a pesar de esos fallitos que hemos ido viendo. Y es una pena, la verdad, que haya fallado. Pequeña reflexión a lo que estamos haciendo, y es que dentro de la comunicación, estamos en el análisis de la comunicación no verbal, digamos, existe un apartado que se dedica a estudiar específicamente la comunicación política. Y ya sabes que, desde luego, los políticos al nivel de Yolanda Díaz y, por supuesto, y un alcalde y hasta incluso regidores de grandes ciudades tienen esos asesores y asesoras, por supuesto, que les trasladan claves de la comunicación política. Hay una clave bastante potente en comunicación política, es que ellos, hay momentos en los que están hablando al común, hay momentos que están hablando, digamos, al ciudadano, hay momentos que están hablando al votante, y hay momentos que están hablando en clave interna de su propio partido. La clave interna de Sumar es una clave muy compleja. Tengo para mí que si ella hubiera abordado esto con la sinceridad que probablemente el cuerpo le pedía, que el votante incluso, o determinado votante le podía pedir, pero el ciudadano le puede pedir, estaría perjudicándose en clave interna. O sea, muchas veces los equilibrios en comunicación en política son así de complejos y hay veces que hay que también leer entre líneas. Estoy de acuerdo contigo. Claro, chico, pero a las maneras clásicas parece que tenemos cierta esperanza en que venga un estilo nuevo también de comunicación, más fresco, más directo, más sincero, pues nos decepciona un poco más, es verdad. El hecho de que ella no sea directa en sus respuestas, al final eso genera desconfianza, porque la gente que tú le estás preguntando una cosa directa y sabes que conoce la respuesta y no te la quiere decir, eso genera desconfianza. Aunque hay asesores políticos que, como tú dices, que se dedican a asesorar a los políticos de primer orden y también a otros, ¿no? Pero muchas veces estos asesores, obviamente, y si no yo no tendría trabajo, pues no siempre la asesoría
está por donde toca y no siempre transmite el político lo que debería transmitir. Y bueno, y aquí vamos a ir viendo, Chimo, ya que tenemos elecciones que nos han castigado en verano a ir a votar, pues vamos a ir desgranando. Si a ti te parece, yo me marco yo misma los deberes para otras secciones. Vamos a ir desgranando los estilos de comunicación de los diferentes candidatos presidenciables y vamos a ir viendo qué claves tienen unos y otros. Y a ver esos asesores qué dicen. Muy bien, pues te recojo el guante y aquí tendremos ese espacio también para analizar, pues si quieres, pues desde Carlos Mazón a, en efecto, el líder político que te parezca bien y que pase por el escáner de Sonia El Hakim. Gracias por acompañarnos, Sonia, un placer. Gracias, chao, chao. Adiós. Son las 2:36, una pequeña pausa, enseguida volvemos.